El Partido Socialdemócrata de Rusia y sus tareas inmediatas. 1. El pensamiento humano ha tenido que sufrir muchas pruebas, ha tenido que pasar por muchas penalidades y muchos cambios antes de llegar al socialismo asentado y desarrollado sobre bases científicas. Los socialistas de la Europa occidental tuvieron que errar largo tiempo a ciegas en el desierto del socialismo utópico, imposible, irrealizable, antes de abrirse camino, antes de investigar y demostrar las leyes de la vida social y deducir de aquí la necesidad del socialismo para la humanidad. Desde comienzos del siglo pasado, Europa ha dado numerosos hombres de ciencia, valerosos, abnegados y honestos, que trataron de esclarecer y resolver la cuestión de qué es lo que puede salvar a la humanidad de los males que la aquejan y que aumentan y se agravan más y más con el desarrollo del comercio y de la industria. Muchas tempestades, muchos torrentes de sangre pasaron por la Europa occidental para acabar con la opresión de la mayoría por la minoría. Pero el mal continuaba, las heridas seguían siendo tan lacerantes y los sufrimientos se hacían más insoportables cada día. Una de las causas principales de este fenómeno debe buscarse en el hecho de que el socialismo utópico no investigaba las leyes de la vida social, sino que flotaba por encima de la vida y se perdía en las nubes, cuando lo que se precisaba era mantener firmes vínculos con la realidad. Los utopistas se planteaban como objetivo inmediato la realización del socialismo en una época en que la vida no ofrecía ninguna base para ello, y esperaban, lo que es aún más lamentable por sus consecuencias, la realización del socialismo por los poderosos del mundo, que, en opinión de los utopistas, podrían persuadirse fácilmente de la justeza del ideal socialista. Roberto Owen, Louis Blanc, Fourier y otros. Esta concepción anulaba por completo al movimiento obrero real y a la masa obrera, que es la única portadora natural del ideal socialista. Los utopistas no podían comprenderlo. Querían crear la felicidad en la tierra mediante leyes y declaraciones sin el concurso del pueblo, de los obreros. En cuanto al movimiento obrero, no le prestaban una atención especial y hasta negaban frecuentemente su importancia. Sus teorías seguían siendo, en consecuencia, solo teorías, que no afectaban a la masa obrera, en cuyo seno iba madurando, sin ninguna relación con esas teorías, el gran pensamiento proclamado a mediados del siglo pasado por el genial Carlos Marx. La emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. Proletarios de todos los países, uníos. De estas palabras se desprendía claramente la verdad, hoy evidente hasta para los ciegos, entre comillas, de que la realización del ideal socialista exige la acción de los propios obreros y su unión en una fuerza organizada sin distinción de nacionalidad ni de país. Había que demostrar esta verdad, cosa que hicieron maravillosamente Marx y su amigo Engels, para colocar los sólidos cimientos del poderoso partido socialdemócrata, que hoy se levanta como una fatalidad inexorable
ante el régimen burgués de Europa, amenazándole con la destrucción y con edificar sobre sus escombros el régimen socialista. El desarrollo de la idea del socialismo siguió en Rusia casi el mismo camino que en la Europa occidental. También en Rusia los socialistas tuvieron que errar durante largo tiempo a ciegas, antes de adquirir una conciencia socialdemócrata, antes de llegar al socialismo científico. También aquí había socialistas y había un movimiento obrero, pero marchaban separados, cada cual por su camino. Los socialistas hacia el sueño utópico, Zemlya y Volia, Narodnaya Volia, y el movimiento obrero hacia las revueltas espontáneas. Ambos actuaban en los mismos años, entre 1870 y 1890, sin saber nada el uno del otro. Los socialistas no tenían arraigo entre la población trabajadora, debido a lo cual su actividad era abstracta y carecía de base. Los obreros no tenían dirigentes, no tenían organizadores, debido a lo cual su movimiento revestía forma de revueltas desordenadas. Esa fue la causa principal de que la lucha heroica de los socialistas por el socialismo resultara estéril y de que su valor legendario se estrellase contra las duras murallas de la autocracia. Los socialistas rusos no se acercaron a la masa obrera hasta comienzo de los años del 90. Comprendieron que la salvación estaba únicamente en la clase obrera y que sólo esta clase podría convertir en realidad el ideario socialista. La socialdemocracia rusa concentró entonces todos sus esfuerzos y toda su atención en el movimiento que a la sazón se desarrollaba entre los obreros rusos. Estos, todavía poco conscientes y no preparados para la lucha, se esforzaban paulatinamente por salir de su desesperada situación y por mejorar de alguna manera su suerte. En este movimiento, como es natural, no había entonces un trabajo sistemático de organización. Era un movimiento espontáneo. Pues bien, la socialdemocracia concentró su atención en este movimiento inconsciente, espontáneo y sin organización. Los socialdemócratas trataban de desarrollar la conciencia de los obreros, trataban de unificar la lucha dispersa y atomizada de grupos aislados de obreros contra patronos aislados, a fin de fundir esos grupos en una lucha común de clase, en la lucha de la clase obrera rusa contra la clase de los opresores de Rusia, procurando dar a esta lucha un carácter organizado. Al principio, la socialdemocracia no podía extender su actividad entre las masas obreras, por lo cual se contentaba con el trabajo en los círculos de propaganda y de agitación. Su única forma de trabajo eran entonces los estudios en los círculos. La finalidad de estos era crear entre los obreros mismos un grupo que más adelante dirigiese el movimiento. Por eso, los círculos se formaban con obreros avanzados. Solo unos cuantos obreros escogidos podían estudiar en los círculos. Pero el período de los círculos pasó pronto. La socialdemocracia no tardó en sentir la necesidad de rebasar los estrechos límites de los círculos y de extender su influencia a las grandes masas obreras. Contribuyeron a ello las condiciones exteriores. En aquella época, el movimiento espontáneo adquirió gran amplitud entre los obreros. ¿Quién de vosotros no recuerda el año en que este movimiento espontáneo se extendió a casi todo Tiflis? Las huelgas que estallaban sin organización en las fábricas de tabacos y en los talleres ferroviarios se sucedían una tras otra. Esto ocurrió aquí en 1897 y 1898. En Rusia había ocurrido algo antes. Había que prestar ayuda sin demora y la socialdemocracia se apresuró a hacerlo. Comenzó la lucha
por la reducción de la jornada de trabajo, por la abolición de las multas, por el aumento del salario, etc. La socialdemocracia sabía perfectamente que el desarrollo del movimiento obrero no se circunscribiría a estas pequeñas reivindicaciones, que el objetivo del movimiento no eran estas reivindicaciones, que eso era tan solo un medio para alcanzar el objetivo. No importa que esas reivindicaciones sean pequeñas, no importa que los obreros de diferentes ciudades y regiones luchen hoy cada cual por su lado. La lucha misma les enseñará que la victoria completa solo puede ser alcanzada cuando toda la clase obrera se lance contra su enemigo como una fuerza unida, poderosa y organizada. Y esta misma lucha mostrará que a los obreros que, además de su enemigo directo, el capitalista tienen otro enemigo, aún más vigilante, la fuerza organizada de toda la clase burguesa, el Estado capitalista actual, con su ejército, sus tribunales, su policía, sus cárceles y sus gendarmes. Y si hasta en la Europa occidental el menor intento de los obreros de mejorar su situación choca con el poder burgués, si en la Europa occidental, donde ya habían sido conquistados unos derechos humanos, el obrero tiene que sostener una lucha directa contra el poder, con tanto mayor motivo los obreros de Rusia habrán de tropezar en su movimiento con el poder autocrático, que es un vigilante enemigo de todo movimiento obrero, no solo porque este poder defiende a los capitalistas, sino además porque como poder autocrático no puede admitir la actividad independiente de las clases sociales y sobre todo la actividad independiente de una clase como la clase obrera, más oprimida y subyugada que las otras clases. Así entendía la socialdemocracia de Rusia el curso del movimiento y dedicaba todos sus esfuerzos a la difusión de estas ideas entre los obreros. En esto residía su fuerza y esta era la razón de su incontenible y triunfal desarrollo desde el primer momento, como lo demostró la grandiosa huelga declarada en 1896 por los obreros de las fábricas textiles de Petersburgo. Pero las primeras victorias desorientaron algunos elementos poco firmes y se les subieron a la cabeza. Y así como en otros tiempos, los socialistas utópicos se fijaban únicamente en el objetivo final y cegados por él no advertían en absoluto o negaban el movimiento obrero real que se desarrollaba ante ellos, algunos socialdemócratas rusos dedicaban toda su atención, por el contrario, tan solo al movimiento obrero espontáneo, a sus necesidades de cada día. En aquel entonces, hace 5 años, la conciencia de clase de los obreros rusos era muy baja. Los obreros rusos comenzaban a despertar apenas de su letargo secular y sus ojos, acostumbrados a las tinieblas, no advertían, naturalmente, todo cuanto ocurría en el mundo que se abría ante ellos por primera vez. No tenían grandes exigencias y sus reivindicaciones no eran elevadas. Todavía no pasaban en sus reclamaciones de un aumento insignificante del salario o de una reducción minúscula de la jornada de trabajo, de que era necesario cambiar el régimen existente, de que era preciso abolir la propiedad privada, de que era necesario organizar el régimen socialista. De todo esto la masa obrera rusa no tenía ni idea. Difícilmente se atrevía a pensar en la destrucción de la esclavitud en que vegeta todo el pueblo ruso bajo el poder de la autocracia, a pensar en la libertad del pueblo, en la participación del pueblo en la gobernación del Estado. Y mientras una parte de la socialdemocracia de Rusia consideraba que su deber era llevar al movimiento obrero sus ideas socialistas, por otra parte, obsesionada por la lucha económica,
por la lucha en favor de una mejoría parcial de la situación de los obreros, como, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo y el aumento de los salarios, estaba dispuesta a olvidar completamente su alto deber y sus altos ideales. Lo mismo que sus correligionarios de la Europa occidental, los llamados bernsteinianos, ellos también decían: para nosotros el movimiento lo es todo, el objetivo final, nada. No les interesaba en absoluto para qué lucha la clase obrera. Lo esencial era la lucha en sí. Se desarrolló la llamada política del Copec. Las cosas llegaron hasta el punto de que el Partido Socialdemócrata un buen día en el periódico de Petersburgo, Ravochaya Mist, apareció la siguiente declaración: nuestro programa político es la jornada de 10 horas y el restablecimiento de las fiestas abolidas por la ley del 2 de junio. En lugar de dirigir el movimiento espontáneo, de inculcar a las masas los ideales socialdemócratas y orientarlas hacia nuestro objetivo final, esta parte de los socialdemócratas rusos se había convertido en un instrumento ciego del propio movimiento y seguía ciegamente al sector de los obreros poco desarrollados, limitándose a exponer las necesidades y las exigencias de que tenían conciencia en aquel momento las masas obreras. En una palabra, permanecía inmóvil, llamando a una puerta abierta sin atreverse a entrar en la casa. Esta parte de la socialdemocracia rusa se mostró incapaz de explicar a las masas obreras el objetivo final, el socialismo, o por lo menos el objetivo inmediato, el derrocamiento de la autocracia, y lo que todavía es más lamentable, consideraba todo esto como algo inútil y hasta perjudicial. Para ella el obrero ruso era un niño pequeño, al que temía asustar con ideas tan audaces. Además, cierta parte de la socialdemocracia mantenía incluso la opinión de que, para llegar al socialismo, no hace falta ninguna lucha revolucionaria. Basta la lucha económica, las huelgas, los sindicatos y las cooperativas de consumo y de producción. Y ya tenemos listo el socialismo. Para ella era un error la doctrina sustentada por la vieja socialdemocracia internacional de que mientras el poder político no pase a manos del proletariado, dictadura del proletariado, es imposible el cambio del régimen vigente. Es imposible la liberación completa de los obreros. En su opinión, el socialismo no representa de por sí nada nuevo y, en realidad, no se diferencia del actual régimen capitalista. El socialismo, decían, puede caber muy bien dentro del régimen vigente y cada sindicato e incluso cada pequeña cooperativa de consumo o de producción es ya parte del socialismo, entre comillas. Y con tan disparatados remiendos al viejo ropaje, pensaban confeccionar un traje nuevo para la humanidad doliente. Pero lo más lamentable de todo ello, lo incomprensible para un revolucionario, es que esta parte de los socialdemócratas rusos ha ampliado hasta tal punto la doctrina de sus maestros de la Europa occidental, Bernstein y compañía, que llega a declarar con toda desvergüenza que la libertad política, libertad de huelga, de asociación, de palabra, etc., es compatible con el zarismo, razón por la cual sobra en absoluto la lucha política especial, la lucha por el derrocamiento de la autocracia. Pues, para alcanzar el objetivo es suficiente la sola lucha económica. Basta con que las huelgas se produzcan con mayor frecuencia, a despecho de la prohibición de las autoridades. Entonces, éstas se cansarán de castigar a los huelguistas
y la libertad de huelga y de reunión llegarán por sí solas. Así pues, estos pseudos socialdemócratas trataban de demostrar que los obreros rusos deben sacrificar todas sus fuerzas y toda su energía en aras únicamente de la lucha económica y no seguir tras diferentes vastos ideales, entre comillas, ¿no? En la práctica, su actividad se manifestaba en que ellos consideraban su deber solamente el trabajo local en esta o la otra ciudad. Para ellos no ofrecía ningún interés la labor de organizar el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Antes, al contrario, la organización del partido era para ellos una distracción ridícula, un obstáculo para el cumplimiento de su verdadero deber, la lucha económica. Huelgas y más huelgas, y colectas de cópex para las cajas de ayuda a la lucha. He ahí el alfa y omega de su actividad. Seguramente pensaréis que esos adoradores del movimiento espontáneo, ya que han reducido a tal punto sus tareas y renunciado al socialdemocratismo, han de prestar por lo menos una gran ayuda a este movimiento. Pero también aquí resultamos engañados. De ello nos persuade la historia del movimiento de Petersburgo, su brillante desarrollo y su avance audaz de los primeros tiempos, entre 1895 y 1897, se tornaron más tarde en un errar a ciegas, hasta que, por último, el movimiento se detuvo en un punto. Esto no es de extrañar. Todos los esfuerzos de los economistas por crear una firme organización para la lucha económica chocaban invariablemente con la sólida muralla del poder y siempre se estrellaban contra ella. Las terribles condiciones creadas por el régimen policíaco hacían completamente imposible la existencia de cualquier organización de lucha económica. Tampoco daban resultado las huelgas, porque de cada 100 huelgas, 99 morían asfixiadas entre las garras de la policía. Los obreros eran implacablemente expulsados de Petersburgo y su energía revolucionaria absorbida sin compasión por los muros carcelarios y los fríos de Siberia. Nosotros estamos profundamente convencidos de que la culpa de esta paralización, relativa, naturalmente, del movimiento no es sólo de las condiciones exteriores creadas por el régimen policíaco, sino también, y en no menor grado, de la paralización en el desarrollo de las propias ideas, de la conciencia de clase, de ahí el descenso de la energía revolucionaria de los obreros. En vista de que, a pesar del desarrollo del movimiento, los obreros rusos no podían comprender en toda su amplitud los elevados objetivos y el contenido de la lucha, pues la bandera bajo la cual debían combatir seguía siendo el trapo viejo y destenido que llevaba inscrito el mezquino lema de la lucha económica. Debían aportar a esta lucha menos energía, menos entusiasmo y menos afán revolucionario, puesto que solo un gran objetivo puede engendrar una gran energía. Pero el peligro que esto supuso para el movimiento habría sido mayor si las condiciones de nuestra vida no hubieran impulsado cada día con más insistencia a los obreros rusos a la lucha política directa. Cualquier huelga,
por poco importante que fuese, planteaba de plano ante los obreros nuestra falta de derechos políticos, los hacía chocar con el poder y con la fuerza armada y les mostraba de manera clara la insuficiencia de una lucha exclusivamente económica. Por esta razón, y a despecho de estos socialdemócratas, entre comillas, la lucha adquiría cada día un carácter más acentuadamente político. Cada intento hecho por los obreros que habían despertado para expresar de una manera abierta su descontento ante la situación económica y política bajo cuyo yugo gime hoy el obrero ruso, cada intento de liberarse del yugo impulsaba a los obreros a un género de manifestaciones en las que el matiz de lucha económica se esfumaba más y más. Las fiestas del 1 de mayo en Rusia abrieron el camino a la lucha política y a las manifestaciones políticas, y el obrero ruso añadió a su único y viejo medio de lucha, la huelga, un nuevo y poderoso medio, la manifestación política, probada por primera vez en 1900, durante la grandiosa celebración del 1 de mayo en Kharkov. Así pues, el movimiento obrero de Rusia, gracias a su desarrollo interior, iba pasando de la propaganda en círculos y de la lucha económica por medio de huelgas a la lucha política y a la agitación. Este tránsito se aceleró notablemente cuando la clase obrera vio que algunos elementos de otras clases sociales de Rusia hacían su aparición en el campo de lucha, firmemente decididos a conquistar la libertad política.